Este programa está avalado por la Academia Dominicana de la Historia. Hola, pueblo dominicano. De nuevo con ustedes su programa Momentos de la Historia. Justo este programa se edita en un momento de sumo dolor para la República Dominicana. Los acontecimientos acaecidos a principios de semana, del lunes, martes, miércoles, han consternado el país con una proporción de muertos tan significativa en número y en calidad. Figuras destacadas en todos los segmentos de la sociedad dominicana, desde cantantes del género de esa voz extraordinaria y tan querida de Ruby Pérez y parte de su orquesta, un saxofonista extraordinario, también un dirigente, un pitcher de grandes ligas, sobresaliente y querido, carismático, con grandes hazañas a nivel superior y también en el béisbol nacional, perecido en circunstancias tan dolorosas, cuyos acontecimientos ameritarán estudios y un tratamiento adecuado. El país está de luto. Las autoridades han logrado verdaderamente integrarse y poder darle este sentimiento que el pueblo ha acogido con tanta solidaridad, con tanto sufrimiento, y todavía en el momento que le hablamos, todavía no está definido la cantidad, se proyectan una cantidad de muertos extravagantes para un acontecimiento local. Y además de eso también heridos tremendamente, y toda la sociedad ha sido afectada. De manera pues que el momento de la historia no es ajeno al mismo. Nosotros tenemos como invitado al muy apreciado y combativo dirigente estudiantil en su etapa más joven y además un visionario revolucionario de estos tiempos. Me refiero a Fidel Soto Castro, quien nos acompaña hoy. Fidel, te damos la bienvenida. Si tú quieres agregar algún comentario a este acontecimiento tan doloroso del pueblo, este es el momento. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y efectivamente, como tú dices, nos unimos al dolor de la familia dominicana y de familias extranjeras que también han fallecido, porque es un caso que ha estremecido a la sociedad dominicana por las características, no solamente de la magnitud del problema en pérdida de vidas humanas, sino en lo que significa la tragedia de personas que en un momento estaban disfrutando y al caerse ese techo de esa discoteca ha traído como consecuencia esta terrible noticia que nos embarga a todos y nos llena de luto. Simplemente nos unimos al dolor de todos y aspiramos a que cosas así no vuelvan a suceder. Que Dios te oiga y que así sea y que se tomen las medidas. Yo sé que el CODIA, las instituciones nacionales, estatales y todo el relacionado con la vida del país técnicamente evaluarán esos acontecimientos y tomarán las medidas correspondientes, que no es el papel de nosotros en este momento evaluar ni fijar posición, porque ahora lo que hay es que compenetrarse con el dolor del pueblo y las proyecciones de dicho acontecimiento. Así es que nosotros tenemos una entrega que tiene que ver con el curso de un acontecimiento
más extraordinarios en la vida política y militar de la República Dominicana. Me refiero que ya en los próximos días se conmemora un aniversario de la Guerra Constitucionalista de 1965 como respuesta al golpe fatídico que se llevó de encuentro el primer y más profundo gobierno democrático de la vida del país y la constitución más avanzada que haya tenido hasta el momento la República Dominicana. Y entonces, bueno, pues vamos a abordar ese tema. ¿Qué dio origen? ¿Cuáles son los prolegómenos, los pasos iniciales de ese acontecimiento? La concatenación de hechos que lo produjeron, y para eso contamos con el aporte ya no solamente de un militante político en su época, igual que nosotros, dirigente estudiantil para entonces, participantes, los acontecimientos que le antecedieron a la Guerra de Abril, como la gente le llama, pero que nosotros le damos una cobertura mayor, la Guerra Constitucionalista, porque abarca todo el periodo desde 1965 en adelante y todo lo que le antecedió. De manera pues que una introducción bien breve del tema y lo abordaremos en el segundo segmento a toda su extensión. Sí, gracias, Rafa. Tal y como tú señalas, la dimensión histórica de abril del 65 no tiene comparación, porque es el acontecimiento más extraordinario más en todos los sentidos de la lucha de los trinitarios, de los restauradores y de los expedicionarios de Cayo Confite, de Luperón y del 59. Es la trayectoria hacia un sistema democrático, negador de una dictadura cruel y negador del poder oligárquico e imperial que ha mantenido, o que se mantuvo en la República Dominicana durante tantos años. El gobierno de Bosch es la ruptura de ese proceso, es la continuidad de los trinitarios y de los restauradores. El derrocamiento de Bosch viene a ser entonces la continuidad de los ateros, de los invasores del 16 y de los trujillistas y de los cívicos. Esa ruptura es la que se produce el 24 de abril. Esa es la continuidad. Pero ese acontecimiento va ligado a una profundización del conocimiento de la lucha del pueblo. Y eso lo podemos mencionar fácilmente con la siguiente razón. ¿Por qué no se movilizó nadie cuando se dio el golpe de Estado a Bosch? ¿Y por qué no se movilizó nadie cuando la insurrección de noviembre de Manolo Tavares? Pero ¿por qué sí se movilizó el pueblo el 24 de abril? Entonces, esos tres elementos vamos a analizarlo para entender ese proceso que actualmente pretenden desvirtuarlo y llevarlo al terreno del desconocimiento para que las generaciones, para que los jóvenes no comprendan y no dominen la real historia de ese proceso. Bien, esa es la clave del asunto. Como introducción, vamos a dar paso a un receso porque tuvimos necesariamente que referirnos al acontecimiento que enlutece el país y ya entonces en el segundo segmento profundizaremos sobre esa introducción bien sólida, histórica y analítica, social, económica y políticamente sobre ese acontecimiento, el más trascendente después de la restauración de la República. Sí. Entonces, hacemos una pausa. Bien, vamos a hablar entonces ahora, ya con ese concepto, bien, vamos a vincularlo
con la actividad conspirativa que dio aquiescencia, que dio oportunidad a que se creara un movimiento que la izquierda política no dominó, no conocía, no participó en la misma, le cogió de sorpresa. Pues dicen, ay, fue sorpresivo, fue como si hubiera sido un golpe de suerte o una casualidad, pero realmente fue el resultado de una visión de dos grandes hombres, de Juan Bosch en primer término, que confió en una de las proyecciones más grandes en el campo militar. ¿Por qué Bosch actúa así y cuáles fueron los resultados? ¿Cómo se articula ese movimiento y por qué impacta y con cuáles fuerzas proyectaba y cómo cayó en el seno del pueblo? ¿Cómo respondió la población? Entonces ese es el aspecto que vamos a abordar en este segundo tema. Generalmente no se reconoce generalmente que los procesos históricos, los procesos revolucionarios, necesitan que el pueblo asuma el programa de lucha para llevarlo a cabo. Cualquier grupo que intente suplantar la voluntad del pueblo, las acciones del pueblo, está condenado al fracaso. Por eso te dije que por qué nadie se movilizó cuando dieron el golpe y por qué nadie se movilizó en la forma en que debió movilizarse, sí, en la insurrección de noviembre. Significativamente, porque hubo un movimiento, sí, digamos, estudiantil, laboral, de sectores barriales, lo hubo. Sí. Lo que no hubo de la significación que significara el país. Sí, pero por eso analizamos qué distinto a la movilización y respaldo el 24 de abril, porque hay que ver, sí, que ver a las 2 de la tarde cómo las masas se lanzaron a las calles, Radio Televisión Dominicana. Fidel, y no de la capital solo, eso fue una explosión nacional y yo soy testigo de eso. Sí, y entonces, esa es la enseñanza fundamental, porque hay que tenerla en cuenta, porque hemos fracasado mucho. Y hemos fracasado sobre todo porque los sectores revolucionarios han asumido la idea de que las intenciones propias son las intenciones del pueblo, y al desvincularse de las intenciones del pueblo caen en la parcialidad, en la concretización de sus ideas, no de la interpretación de las ideas del pueblo. Por eso Bosch interpretó el asunto de manera genial, y fíjate que asediado por la oligarquía criolla, por el frente oligárquico que se constituyó a raíz de la muerte de Trujillo, bajo la dirección del Grupo Consultivo de Asistencia Militar de los Estados Unidos, bajo el asedio de la Iglesia Católica, de la alta jerarquía de la Iglesia Católica, de la incomprensión de las izquierdas que no entendían el proceso que vivía ese momento. Asediado ese gobierno, cuando dan el golpe, las masas se quedan inactivas en el sentido de que no hay respuesta contundente, porque el 14 de junio respondió, pero el 14 de junio respondió de manera unilateral, con buenas intenciones, pero no tenía las condiciones para esa insurrección. Entonces, ¿qué hace Bosch? Siendo presidente, mira, te voy a leer lo que dice Bosch siendo presidente de la República. Y lo dice 4 meses antes del derrocamiento. Dice, nadie tiene una bola mágica en las manos para ver el futuro. Yo no sé lo que pueda pasarme a mí como persona y como presidente de la República. Sí sé que en este país un golpe de Estado va a durar menos que una cucaracha en un gallinero. Porque sé que hay fuerzas militares que están dispuestas a defender la Constitución a cualquier costa. No se puede decir que las Fuerzas Armadas son reaccionarias o golpistas. Eso no es cierto. Se ha seducido algunas veces a muy pocas personas bajo el engaño de que van a luchar contra los comunistas. Se les induce poco a poco a irse poniendo frente al gobierno. Esa
Esa alocución, sentencia, sí. esa cita, da una idea de cómo Bosch preveía los acontecimientos y cómo él estaba consciente de que aunque esos generales estaban implicados en el derrocamiento, él sabía que una fuerza lo iba a respaldar. Y eso fue así. Y ya estaba articulada, ¿verdad? Estaba proyectada. Sí, entonces, cuando se da el golpe, el secretismo del golpe, la influencia norteamericana de los oficiales del MAC, que son los que dirigen el aparato militar, porque déjame decirte que aquí estuvo el almirante Ferrar, el 24, y en la noche del golpe habían dos coroneles del MAC en el palacio. Lo que quiere decir que esos militares estaban bajo la orden directa del Departamento de Estado. Alguna gente no entienden, no interpretan las cosas y hablan de una debilidad en Bosch, pero no hablan de Allende, no hablan de Granada, no hablan de Jacobo Arbenz, no hablan de Joao Goulart, de esos derrocamientos que se hicieron en esos países, pero agarran y para torcer la historia, entonces buscan un chivo expiatorio. El culpable es este, el culpable no es el que lo provocó, el culpable no es el enemigo. Entonces así se desvirtúa la historia. Pero vamos entonces a ver qué le escribe Bosch a Pina Acevedo un mes antes de la revolución. Lo voy a leer aquí. ¿Cómo no? Le dice lo siguiente. Le dice lo siguiente. Nuestro país está en la etapa de la fuerza, no en la educación política. El único poder real en Santo Domingo es el militar. Y si en las filas castrenses no se rompe el equilibrio, tendremos dictadura por mucho tiempo. Tenemos ciudadanos capaces de hacer frente a los gases lacrimógenos, mucho menos a los fusiles. Así, entre la palabra de un líder o su orden y un tiro de Mauser, el último tiene mucho más poder y los soldados y los policías dominicanos matan, cosa que el pueblo sabe por experiencia. El líder en este momento nacional no puede ser un dirigente político, sino el coronel que pueda lanzar soldados a la lucha. Por eso, desde el primer día de mi exilio, le expliqué a los compañeros que la única manera de restituir la constitucionalidad era a través de los soldados, los contados soldados capaces de luchar por un régimen de derecho. Pero no todo el mundo ve con claridad los fenómenos políticos. En nuestro país hubo que creyó que allí podía hacerse una revolución armada. Eso contado, ¿fue privada esa carta? Una carta privada a Pina Acevedo, que estaba en Caracas, porque Juan Bosch no lo iba a hacer público, porque él tenía un sentido de la discreción, porque es un hombre que viene de Cayo Confites, es un hombre que viene de la experiencia cubana, de las conspiraciones. Es un hombre con bastante experiencia en la lucha política. Además que se estaba jugando el futuro del país y la vida de él mismo también y de lo que estaban conspirando para lograr esa situación. De manera que él actuó ahí como un visionario, como un dirigente y como un comprometido por el curso de la historia dominicana. Correcto, porque Abril no es una improvisación. No. Abril es un trabajo arduo, meticuloso, discreto. Bosch utilizó a Molina Ureña. En Abril hay que reconocerle a Fernández Domínguez esa capacidad de liderazgo, de interés y de valor. Pero también hay que reconocer la discreción de Hernando Ramírez. Y hay que reconocer que todos esos oficiales, Núñez Noguera, La Chapelle, Peña Tavera, el coronel Camaño, los subalterno de Fernando Domínguez, Pérez, Lora Fernández, Lorenzo Sención, todas esas personas tenían un compromiso con un Estado de Derecho, no con el comunismo, con un Estado de Derecho, con una revolución democrática conculcada el 25 de septiembre. Ese es el fenómeno más importante de la Guerra de Abril, de cómo se une
se une un sector de las Fuerzas Armadas con el pueblo dominicano. Eso nunca se había visto. Y déjame decirte una cosa, la experiencia de Abril es tan contundente, tan grande, que en ningún país del mundo se ha enfrentado a tanques y soldados como lo hizo el pueblo dominicano. Ni siquiera Vietnam, ni siquiera Vietnam, ni siquiera Corea. ¿Sabe por qué? Porque en esos países habían ejércitos formados con la disciplina comunista y eran ejércitos preparados. Además había un ejército grande como el de China que incidió en Corea y que determinó lo de Vietnam en gran medida. Y además había un campo soviético en ese entonces que no solamente aportaba armas, sino también todo el tipo de apoyo y un liderazgo sólido con una visión ya internacionalista de los acontecimientos, que era Ho Chi Minh y que era el jefe de Corea. Pero hay otras cosas más profundas, es que el pueblo dominicano, los soldados dominicanos constitucionalistas y el propio Bosch no se imaginaron que el país iba a ser invadido como fue invadido. Eso fue una sorpresa. Sí, porque no estaba tampoco preparado para una lucha prolongada, sino para un acontecimiento, un golpe, un contragolpe, plan, sí, y el cambio de situación. Pero que no se esperaba tampoco, porque el pueblo dominicano tenía una admiración y un respeto a las fuerzas norteamericanas, a lo que significaba Norteamérica para la democracia en el momento en que se veían las películas de cómo ellos vencían a los alemanes, de cómo ellos respetaban supuestamente los derechos de los pueblos. Exacto. Entonces debemos, en el próximo segmento, que es el segmento más importante, llegar a la profundidad de ese argumento tan sólido y el desarrollo, el impacto que tuvo el acontecimiento en la vida nacional y la confrontación que se creó en la República Dominicana. Correcto, correcto. Bien, hacemos una pausa. Bien, te pido que particularicemos sobre la organización del movimiento clandestino de las Fuerzas Armadas, la preparación de ese golpe y cómo explota entonces el 24 de abril, que la gente dice la guerra de abril. Sí. Como si fuera un hecho de ese día, pero no van a los antecedentes del mismo, no van al desarrollo de los acontecimientos y también a la proyección de los mismos. Vamos a dedicar este segmento a esos tres aspectos, con la investigación, con los juicios que tú has condensado. Este tema lo hemos tratado, incluso Momento de la Historia tiene un documental, La Guerra Constitucionalista 1965, que ahora mismo lo están exhibiendo en Estados Unidos y que este canal que está interesado en la incidencia de la historia nacional con profundidad, también va a trabajar en el mismo. Nosotros vamos a desarrollar con experiencia otro tipo ya de programa de la acción bélica en sí, pero aquí estamos profundizando en aspectos que ni siquiera profundos historiadores, por una causa y por otra, o sea, hay sectores que no les interesa que esto se trate así, hay otros que no tienen la visión de eso, pero también muchos combatieron en función del momento. Entonces vamos a desarrollar los acontecimientos, el impacto que tuvieron, las consecuencias, su desarrollo y su fin. En un programa anterior que tú me invitaste, nosotros tocamos algunos aspectos precisamente de este tema y mucha gente lo toca y lo habla, pero si vamos a analizar detenidamente el proceso conspirativo de cómo se hilvanó, vamos a tener que tomar en cuenta algunos elementos fundamentales y entre ellos el principal es el del coronel Fernández Domínguez, porque este hombre era un ser superior a los demás en las Fuerzas Armadas. Hijo de un general trujillista, pero era un hombre que rechazaba los privilegios.
Era un hombre que tenía un compromiso con su pueblo y una capacidad de organización, un valor extraordinario. Un académico militar. Y era un hombre previsor. Déjame decirte que él tenía, desde antes del golpe de Estado a Bosch, él tenía un plan para asaltar el Palacio Nacional en caso de que se necesitara. Y tenía 12 personas a su alrededor preparados. 12 cuadros militares. Para cualquier eventualidad que se presentara. El asunto es que a él lo deportan. Y entonces él designa a Hernando Ramírez, que algunas personas critican a Hernando Ramírez, pero hay que concederle el valor, o mejor dicho, el papel estelar de mantener ese movimiento en función cuando el jefe estaba fuera. Y Hernando Ramírez era un hombre muy honesto y muy serio, y él pudo mantener esa conspiración. Lo primero que hicieron fue clave y seudónimos en nombre. Bosch le escribía desde Puerto Rico a Fernando Domínguez, y en una lo manda a buscar y le dice, necesito que venga rápidamente, y él se presenta ya. En un momento en que se flaquea porque descubren el intento de venir, que venían en enero, Bosch le escribe a Fernando Domínguez, usted puede ser mi hijo, le dice, usted puede ser mi hijo, yo me sentiría orgulloso de que lo sea, pero sí le digo que se sufre pero no se retrocede, tenga fe, que yo la mantuve durante 25 años. Y recuerde que todos los hombres luchan por su plato de lenteja. Pero los hombres nobles pueden hacer que esos hombres que luchan por su plato de lenteja se incorporen a abrazar la causa de la patria. Ese mensaje no es exactamente así, pero parecido. Y le contesta Fernando Domínguez, le contesta, yo sé lo que tengo que hacer y sé con la persona que cuento. En ese momento de flaqueza, el coronel Fernández se sintió indignado porque le dijeron quién había abortado o quién había denunciado la conspiración. Pero la conspiración no se detuvo, siguió. Y voy a aprovechar ahora para mencionar en este programa, porque no se menciona ni se conoce, a un joven de 22 años que estaba con Bosch en Puerto Rico, que fue teniente de la Policía Nacional, que se llamaba Carlito Gómez, que llegó aquí en un barco días antes de la Revolución y se incorporó el 24 de abril armado y cayó en la 30 de marzo herido por los soldados del Palacio. Ese joven oficial trabajaba directamente con Bosch, como muchos de los que estaban en Puerto Rico. Fernando Domínguez es el hombre que incorpora al coronel Camaño. Y por eso esa conspiración no es detectada en su dimensión. Se sabía que se estaba conspirando. Incluso Rick Cabral mandó a llamar a Hernando Ramírez. Y le dice, supe que usted hizo una reunión en su casa, pues lo denunciaron que usted... Y le dijo, el que le dijo eso, pregúntele cómo están los muebles de mi casa. Porque eso es mentira lo que le está diciendo. Y durmió a Rick Cabral, Hernando Ramírez lo durmió con esa respuesta que le da. Todo el movimiento, recuérdate que la izquierda no participa porque la izquierda duda. El 25, el 14 de junio se reúne, días antes, el 14 de junio se reúne, y el último punto de la conspiración. Lo sacaron de agenda. Ajá. Incluso se elaboró un documento diciendo que ese era un plan de la derecha, el golpe de Estado. Pero hay otras personas que sí participan, entre ellos Oscar Santana, Blanco Peña, que estaba conectado con papá, y papá era directamente de la conspiración. Tu papá, vamos a decir el nombre, tu papá era uno de los más preclaros dirigentes sindicales, que apellido Soto. Miguel Soto. Soto. Yo me enteraba porque en las reuniones que se hacían, escuchaba la conspiración y veía a todos los sindicalistas, entre los que estaba Marco de Vargas, que después se pasó al balaguerismo, sí. Alfredo Guay, estaba... eran varios,
incluso dirigentes. Que eran la corriente que dirigía el PRD y vos en particular. Yo te voy a dar un dato que probablemente no esté dentro de... por un asunto de coincidencia, tú sabes que participamos en el movimiento guerrillero insurreccional por la reposición de la Constitución y de Bosch, que fue una consigna del 14 de junio. Habían planes ulteriores, pero eso no lo vamos a analizar ahora. El hecho es que tras ser amnistiado, había una convulsión interna en el 14 de junio y yo como joven inquieto digo, yo tengo que ir a la capital para saber cuál es la situación de mi partido y cuáles planes tiene y qué yo puedo hacer. Y yo participo en una reunión donde estaban los principales dirigentes de ese entonces. Cuando yo te digo los principales, Fidelio de Pradel, Juan Miguel Román, estaba este traidor después, Henao de Payá, Duvergé no estaba en esa reunión. Habían otros en la casa de las Vargas, no de Aniana, sino Marisela de Vargas. Marisela y las hermanas. Ahí donde funcionó el comando del 14 de junio. Y entonces ahí se habló, se mencionó que había un supuesto golpe y se habló de Oscar Santana. Pero eso le quitaron importancia. No, hombre, eso es un contragolpe, eso es inspirado por la derecha política. Pero yo me voy con eso. Una semana después se anuncia la conspiración, el contragolpe de Estado y comienza ese proceso que tú estás analizando. Eso para que tú lo insertes dentro de los argumentos, para que haya una visión de lo que pensaba el 14 de junio y con esto a la izquierda, que ese no era un golpe de ellos y que eso no era un paso de ellos. Sí. Y no solamente el 14, el MPD y también el PSP abogaba por un gobierno imparcial y serio en ese entonces. Sí. Pero entonces, cuando analizamos la desmovilización que se produce tras el golpe y tras la insurrección, vemos que en ese año y 7 meses del triunvirato, la situación cambia. Porque la gente valoró, la gente observó. En los 7 meses de Juan Bosch no se le dio tranquilidad, no se le dio paz. Los medios de comunicación, toda la prensa radial escrita, arriba del gobierno, neutralizaron el ímpetu del pueblo, democrático del pueblo. Pero cuando llega el triunvirato se producen estos problemas, apresamientos, tortura, crímenes, como fue el fusilamiento de Manolo Tavares. Y su compañero, ahí hubo muerte en todos los frentes, pero ese de Manolo fue para quitarle la vida a él y a los que estaban a su alrededor. Una represión terrible, acusaciones falsas contra los sindicalistas y los estudiantes. Entonces eso va provocando el caldo de cultivo que va creando la conciencia en el pueblo, en la necesidad de luchar contra un régimen, no solamente de facto, sino dictatorial, pero además un régimen que se preparaba a reproducirse con unas elecciones fraudulentas, porque el plan era ese, continuar. Claro. ¿Qué sucede? Que el movimiento obrero, el movimiento estudiantil, se lanza a las calles, entonces actúa un mecanismo de control que había creado la Agencia para el Desarrollo en la Policía Nacional, que fuera la fuerza antimotín llamado Casco Blanco, que lo entrenaron porque el Departamento de Estado siempre ha confiado en ese estilo policial. Ellos siempre han querido que Latinoamérica no tenga ejército, pero que tenga policía para controlar. Desgraciadamente lo hicieron en Haití, pero no han podido hacerlo en América, porque desde el golpe de Estado de Juan Velasco Alvarado, desde el golpe de Estado de Torres y del ascenso al poder de Omar Torrijos, se preocuparon por lo que pasó en Santo Domingo, por la influencia del coronel Camaño y los militares constitucionalistas que impactaron en América en sectores militares. Eso no se ha tomado en cuenta, pero la insurrección de abril del 65 impacta en oficiales de Hispanoamérica hasta el punto
de que se dan esos acontecimientos. Entonces, esa fuerza policial creada es la que lanzan contra el pueblo, los cascos blancos, y por eso se da ese odio tan grande hacia esa fuerza policial. Para que no se expandiera eso en toda América y en el mundo, porque el impacto de ese acontecimiento trascendió a nivel mundial. Nos queda un segmento para puntualizar algunos de esos aspectos que tú estás tratando. Fíjese que no estamos hablando en sí, en los combates, en los clásicos. Nosotros hemos hecho innumerables programas sobre eso. Fidel fue un combatiente, siendo un joven estudiante, líder estudiantil, fue un combatiente de uno de los comandos, pero no estamos hablando de la particularidad de ese tipo de lucha, sino la profundidad de las causas que generaron y la importancia que tuvo ese acontecimiento, ya desde un ángulo histórico, estratégico, trascendente, para verlo hoy con un justo juicio. Así que nos queda un último segmento con esta participación de Fidel Soto, un consagrado dirigente estudiantil y un revolucionario capaz, honesto y trascendente, porque no se queda en la narrativa de hechos, sino en la profundidad de los mismos. Bien, entramos en el cuarto y último segmento de este programa. Vamos a las conclusiones fundamentales, a reflexiones y a un mensaje que sirva de juicio para el enriquecimiento de la intelectualidad dominicana hoy, de la juventud de hoy que desconoce eso y la importancia de estudiar la guerra constitucionalista con la máxima profundidad posible, que es el objetivo de esta entrevista. No es el desarrollo de los acontecimientos ni las figuras que se destacaron. No hemos hablado de la invasión, también un reporte, porque eso lo podemos realizar en otro programa, pero yo quiero puntualizar la importancia de esta entrevista, de este programa que enriquece la historia nacional. Mira, el impacto que provoca un acontecimiento que es una sublevación militar, es un contragolpe militar, y pasa entonces a una guerra civil, y de guerra civil pasa a una guerra patriótica y a una guerra popular. Aunque se da el escenario en la capital, es una guerra popular. Y lo más extraordinario es que en 72 horas las fuerzas del Frente Oligárquico estaban desmanteladas. Las guarniciones militares estaban inactivas. En espera, lo que sucede es que hay unos militares, asesores norteamericanos, que quieren que Hernando Ramírez y Molina Orella vayan al portaaviones Bosser, de que a pactar, y ellos se niegan. Esa influencia militar es la que ordena el bombardeo a Santo Domingo. Son ellos los que dan la orden a los pilotos, a los guardias. Y son ellos los que prolongan la guerra y sostienen al ejército derrotado. Lo organizan y lo lanzan. Pero lo más extraordinario es que aún haciendo eso, tiene que intervenir. Y ahí viene lo que se llama el impacto emocional, psicológico en el pueblo dominicano y en los militares constitucionalistas. Porque, Rafa, hay que ver lo que era eso. Tanques de guerra que parecían casas de 2 pisos. Y unos aviones que, con una velocidad extraordinaria. Unos hombres altos, morenos y blancos, con unos chalecos que parecían gigantes. Y unos fusiles que disparaban tantas balas que silbaban, que un vecino nuestro que era guardia del ejército, que era evangélico, no quería combatir porque él era un hombre evangélico, salió para el cementerio con su familia. Y desde el Palacio de la Policía, disparando a los norteamericanos con los AR-15, llegando al cementerio, le agarró un tiro ahí y lo mató con un AR-15. Le dejó un hoyito pequeño aquí y acá le salió por un hoyo grandioso.
enfrentarse a esa fuerza descomunal de gente que no podían creer lo que estaba pasando, no podían creerlo. Y cuando esta fuerza se lanza sobre este pueblo indefenso, sobre este pueblo que lo que tenía eran palos y piedras y fusilitos Mauser, y se lanzan a destruir un pueblo como lo hicieron, a bombardear, eso crea un impacto terrible en la población. Y ahí surge algo que no estaba, el antiyanquismo, el antiimperialismo. Y para devolver ese proceso antiyanquismo se elaboró una línea general. Una estrategia. Una estrategia general que es la que vivimos hoy. La estamos viviendo, la estamos padeciendo. Todo lo que estamos pasando en términos del desconocimiento de la historia, en términos de la desnaturalización de nuestra cultura, de nuestro origen, de nuestra perseverancia democrática, de nuestro espíritu patriótico, es consecuencia de eso, porque prácticamente se ahogó en sangre, pero se ahogó en papeleta y se ahogó en papeles y en medios de comunicación toda una población para llevarnos, a arrinconarnos a lo que somos hoy, con visa, con todo lo que se ha hecho. Y esta consecuencia es la que ha traído esa destrucción de ese movimiento democrático, que no era un movimiento comunista, era un movimiento democrático, liberal, dirigido por un hombre honesto, un hombre que quería para este pueblo lo mejor. Entonces, cuando analizamos lo que sucedió, la respuesta del pueblo, la creación de los comandos, el genocidio que se cometió contra los civiles, contra los apresados, los fusilamientos que se hicieron, la masacre que se hizo contra este pueblo, demuestra que esa revolución es inconclusa. Esa revolución no concluyó. Esa revolución todavía tiene que concluir. Y tiene que concluir como sea, por la razón de que las fuerzas dominantes nunca van a ceder. Al contrario, cada día aprietan más. Y por eso campea la mentira, campea el odio y la división, porque lo primero que hicieron fue dividir al ejército constitucionalista. Lo primero que hicieron fue dividir las tropas, crear esos problemas que vivimos en esos 20 y pico de años. Y eliminar los elementos sobresalientes de eso y radicalizar entonces como respuesta a Camaño. Sí. Entonces en acontecimientos ya diferentes, porque no se contaba con el respaldo popular y había un aplastamiento de la fuerza democrática y progresista de la República Dominicana. Sí, por eso el mundo entero, desde Charles de Gaulle, un demócrata liberal, los argentinos, los chilenos, el mundo entero, donde predominaba la democracia, apoyó la lucha del pueblo dominicano. Gregorio Seltzer escribió un libro, Santo Domingo, la Tercera Guerra Sucia. Todos los periodistas norteamericanos, hay un cuento famoso de un norteamericano al que le pusieron Sidney, que era el último que quedaba, y cuando se iba, usted no puede irse porque nosotros hemos venido a salvar vidas, y si usted se va, no tenemos pretexto para mantenernos aquí. Eso es una crónica periodística de la época. Pero abril es un acontecimiento que no puede olvidarse. Hay que rescatar su postulado, hay que rescatar la verdad de los acontecimientos y hay que reconocer que el pueblo dominicano es un pueblo bastante y súper heroico, porque enfrentarse como se enfrentó a ese poder, no hay un pueblo que haya sufrido tanto, ni que se haya enfrentado tanto como el pueblo dominicano a una potencia como esa. No lo hay, porque hay que vivir lo que sucedió. Y lo que sucedió fue tan terrible que nunca concebimos que una democracia admirada, como nosotros admirábamos a los norteamericanos, serían capaces de venir sobre un pueblo pequeño e indefenso a bombardear y a detener un proceso democrático que le convenía a ellos. En términos de democracia le convenía, porque eran las mismas
los mismos principios de la revolución del 77, los mismos principios de la revolución burguesa francesa. No era en ningún momento nada que tenía que ver con la dictadura del proletariado o con el comunismo, nada de eso. Y desgraciadamente e históricamente hemos visto que no hay tregua. Los poderes no dan tregua a la libertad y a la democracia. Es aplastar siempre a los pueblos que luchan por tener un camino diferente. Y eso los estamos viendo. Porque eso que está pasando en Palestina, esa tragedia de Palestina, que nadie habla de eso, es terrible. Es terrible lo que está pasando ahí. Y la complicidad internacional es tan grande. Ahí se está matando miles y miles de personas diario. Un pueblo que no tiene ejército y una potencia poderosa como es Israel, apoyado por los norteamericanos, por los franceses, por los alemanes y por los ingleses, acabando con la franja de Gaza, con ese pueblo. Eso que pasó en Gaza pasó aquí en Santo Domingo. Bien, en su proporción, siendo un país pequeño, sin experiencia de ese género reciente, porque este ha sido un país luchador, enfrentó los imperios ingleses, franceses y norteamericanos también del 16 al 24, pero también atravesó por una dictadura sin ejemplo y también la combatió. Y naturalmente la República Dominicana tiene incidencia en el Caribe, en las Antillas, y ya hoy a nivel, digamos, de Centroamérica y el Caribe entero. Claro. Y es un país que se ha ganado un sitial preponderante por sus luchas, por sus consecuencias y por su avance. De manera pues que este es un programa, yo digo, con un sello singular. Y yo te felicito porque es un tipo de enfoque que sale de lo común. Tú podrías hablar de muchísimos combates y de la operación limpieza y de muchísimos acontecimientos. Y de lo que fue. Todo eso lo hemos tratado y se seguirá tratando. Ahora viene un programa en torno a eso, la Fundación Juan Bosch, los sectores progresistas en la universidad y este programa no va a estar ajeno a eso, pero queríamos adelantar para que fuese asimilado cualquier tipo de mesa redonda, cualquier conferencia, cualquier expresión, cualquier charla, se ha interpretado debidamente. Yo creo que hemos hablado del origen, de las causas, del desarrollo y de las consecuencias fundamentales de la Guerra de Abril desde un ángulo distinto, que un combatiente de esa situación, un participante en la misma, realmente podemos suplir como una forma de educación a las generaciones actuales y futuras y por un rumbo adecuado a la intelectualidad revolucionaria de este tiempo. El 24 y el 25 están esas actividades en las que tú vas a participar como moderador, pero viene Atilio Borón también a dar una conferencia en la Biblioteca Nacional. 24 y 25 deben asistir todas las personas porque ahí se va a analizar en ese contexto histórico, no de escaramuza, porque no hay que hablar de escaramuza, no es necesario hablar de combate. Lo que hay que hablar es de las causas y consecuencias de ese movimiento tan extraordinario, para que la gente conozca en detalle esas causas, esas consecuencias y pueda proyectar hacia el futuro que nos espera, porque esas enseñanzas están ahí. Exacto. Bien, nosotros nos involucraremos en eso y lo daremos a conocer ampliamente a través del momento de la historia. Así es que gracias, todo nuestro reconocimiento a Fidel Soto, que realmente se engrandece cuando participa en programas como este, porque él es tímido a pesar de su locuacidad. Y nosotros, pues, le aseguramos a ustedes entregas de esta naturaleza y participación de todos los eventos que se hagan, resumido a través del momento de la historia, con el respaldo de este canal técnico, profesional y educativo para el pueblo dominicano. Hasta una próxima entrega de Momento de la Historia en este su canal 4 RTBD.
Este programa está avalado por la Academia Dominicana de la Historia. Comisión Permanente de Efemérides Patrias. Presentaron